Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Luis Miguel de la Cruz y te quiero hablar hoy en el pensamiento y en la oración del día sobre no más complacer a los necios. Dice la palabra claramente en Proverbios capítulo 18 versículo 7. La boca de los necios es una ruina, quedan atrapados por sus propios labios. En nuestro pensamiento del día de hoy, vivimos cada día solo para complacer muchas veces a los necios, ya que lo que ellos dicen a veces tiende a tener una fuerza en los pensamientos. Pero debemos estar claros de que si nosotros vivimos en Cristo, la persona necia no es persona que debemos incluso estar cerca. Mantenernos alejados de estas personas de una manera u otra, porque a la final solo daño pueden causar en nuestras vidas. Seamos inteligentes y vivamos con el Eterno, buscando siempre al Dios Todopoderoso, porque en su palabra solo nos habla de esperanza y de palabras de sabiduría y no de necedades. Aprendamos cada día a vivir una mejor forma, alejado de quien no nos suma, sino solamente nos resta. Somos valerosos para el Señor y por eso debemos vivir una vida de mejor forma. Vamos a orar en este día. Amantísimo Padre Dios Todopoderoso, tú eres el Eterno, el Dios de lo imposible, el que puede alejar todo el que esté alrededor o hacernos daños. Protégenos, danos sabiduría, déjanos ser diferente y transformado y alejarnos de todo lo que no es bueno. Personas que son necias y la cual simple y llanamente no son a nuestro favor. Bendice a nuestra familia, bendice nuestro trabajo, nuestra forma de vivir para contigo. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso y al que todo nosotros confiamos. Gracias por tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Y el pueblo de Dios completamente decimos amén. El Señor le bendiga, que tengan un excelente día.